Has de recuperarte y volver a mi lado, cariño. Si no es por ti, hazlo por tus hijos. ¿Me oyes bien? Te hablaré todos los días. Así mi voz será la cuerda a la que amarrarte para salir de ese pozo de dolor en el que ahora te hallas. ¿Ya estáis de regreso? Ha sido una ceremonia muy emotiva. ¿Alguna novedad? Oh, sigue igual que esta mañana. Bueno, eso no es necesariamente malo. No, ciertamente no. El médico ha dicho que mientras se mantenga con vida, hay esperanza. Mi nieta es muy fuerte. Saldrá de esta, estoy convencido. ¿A quién pretendes engañar, cariño? Aunque se despertase ahora, probablemente le quedarían secuelas de por vida. Lo mismo me dijeron de ti. Y yo te veo más despierta que nunca. Dios te oiga. ¿Y tú cómo estás, Fernando? Como si me hubiese pasado un tren de mercancías por encima. Entiendo tu padecer. María Elena se había ganado mi simpatía. Ha sido una gran pérdida. Sí. Y ojalá sea la única. Si María también muriese, el dolor me llevaría por delante. A todos. Doña Francisca, debe estar usted agotada. Márchese, ya me quedo yo. No estás en condiciones. Francisca, es mejor que descanses, que te dé un poco el aire. Vamos, yo me quedo acompañándolo.